Estimados hermanos, sean todos ustedes muy bienvenidos a este culto del día domingo 3 de octubre. Para iniciar, empezaremos con la oración de invocación. Amado Padre Celestial, delante de tu presencia estamos, Señor, para poder alabarte, glorificarte y exaltar tu santo nombre, Señor. Es por ello, Señor, que pedimos que tu presencia y tu espíritu se hagan presentes en nuestras vidas, Señor, se manifiesten en el lugar en el que nos encontremos, amado Padre, porque venimos ante ti en son de gratitud, Señor, en son de adorar y entregar nuestras vidas, nuestras voces, nuestros deseos a ti, Señor. Quédate en medio nuestro, papá, ahora y eternamente, Señor. Amén. La primera alabanza será dirigida por nuestro hermano Edgardo Cifuentes. Dios hoy nos llama a un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más, y solos y aislados no hay nadie capaz. Por eso ven, entra en la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra en la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. Ya no es posible creer que todo es fácil, hay muchas fuerzas que producen muerte, nos dan dolor, tristeza y desolación. Es necesario afianzar nuestra unión, por eso ven, entra en la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra en la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. La fuerza que hace hoy brotar la vida obra en nosotros dándonos su gracia. Es Dios quien nos convida a trabajar, su amor repartir, las fuerzas juntar. Por eso ven, entra en la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra en la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. Vamos a entregar nuestra gratitud al Señor en un momento de oración y vamos a agradecer por todo lo que nuestro Padre nos entrega día a día. Es por ello que invitamos en esta ocasión a nuestra hermana Marta Gacitúa para que nos dirija en este momento de oración. Gracias, Señor, por la vida y la salud que tú nos das, por la misericordia que has tenido con cada uno de tus hijos, nos has cuidado y nos has protegido de esta pandemia, Señor. No ha faltado nada en nuestra mesa, Señor, gracias a tu gratitud. Padre Celestial, te pedimos que tú nos cuides y nos protejas, Señor, en estos días, y que tú tengas la misericordia de todos tus hijos, Señor, y no los abandones cuando ellos más te necesiten. Por eso te damos gracias por todo, Señor, y todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una de las cosas que nos caracterizan a nosotros como metodistas es la entonación del himnos, ¿ya? Y en este momento seremos dirigidos en un himno por nuestro hermano Carlos Isla. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador.
Vamos a pedir perdón a nuestro Señor por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados, por todo el mal que hemos hecho a nuestro prójimo, a nuestras familias, a Dios. Por esa misma razón, nuestra hermana Ruth Cisterna nos guiará en estos momentos de oración, de confesión. Te damos las gracias, Padre Celestial, por un día más de vida que tú nos has concedido, Padre Celestial. Gracias, Señor bendito, por todas las pruebas, por todas las bendiciones que tú nos has dado, Padre Celestial, en este tiempo, que nos has contraído, Señor bendito, como familia, Padre Celestial, bendito, y con cada uno de nosotros, Padre Celestial. Gracias, Señor bendito, por todas las cosas que tú nos das cada día. También, Señor bendito, perdónanos, Señor bendito, cada pecado que cometemos, Señor bendito. Tú sabes que llegando a nuestra iglesia, ya, Señor, tú has perdonado nuestros pecados. Si hemos ofendido a algún hermano, Señor, tú perdónanos, Padre Celestial. Sabes, con el pensamiento ya estamos pecando, Padre Celestial, bendito. Gracias, Señor bendito, por todas las cosas, Señor. Gracias, Padre amado. ¿Qué más te puedo pedir, Señor, y te puedo clamar, Padre Celestial, bendito? Que tú nos guardes y nos guíes en estos momentos, Señor. Amén. En este momento vamos a pasar a la lectura bíblica dominical. La primera se encuentra en Salmos, capítulo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La tercera palabra se encuentra en Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Palabra del Señor. Estimados hermanos, ahora vamos a pasar a la oración de intercesión. También no olvidar orar por nuestros hermanos que viven en situación de calle y a nuestros hermanos migrantes que están viviendo una triste situación en lo que es el norte de nuestro país, ya que muchos de ellos están siendo discriminados. Esta oración será dirigida por nuestro hermano Mario Castillo. Oremos, queridos hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por encontrarnos en este culto virtual. Te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de compartir y aprender de tu palabra, de escuchar tus enseñanzas, Señor. En este instante, Señor, te pedimos humildemente por las peticiones que cada hermano ha puesto, que cada hermano tiene en su corazón. Sabes que hay necesidades, sabes que hay enfermedades, hay hermanos, Señor, que están sin trabajo. Te pido, Señor, que tú los acompañes, que tú les ayudes a encontrar el medio para subsistir, Señor. Te pedimos por nuestros ancianos, Padre Celestial, que les acompañes también. Te pedimos por nuestra juventud en la iglesia, que tú también les puedas guiar. También, Señor, pido en este instante, Señor, por las autoridades de nuestro país que están y que vendrán, que las decisiones que se tomen y se tengan que tomar sean, Señor, primero para la honra y gloria tuya, y que tú, Señor, nos acompañes como nación y como país. Te pido, Señor, también por nuestra iglesia, Señor. Te pido, Señor, por las autoridades que están, nuestros pastores, superintendente, obispo, que les acompañe, Señor, que acompañes a nuestra iglesia, que siga creciendo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros, que te quedes en medio nuestro, que nos acompañes en este culto, Señor. Tú sabes, Señor, que hay necesidades, sabes que hay enfermedades, sabes, Señor, que hay muchos hermanos que necesitamos también, Señor, que tú tomes nuestras manos. Pues, Señor, te damos nuestras manos para que tú nos guíes, tú nos acompañes y tú seas nuestro compañero. Señor Jesús, te agradecemos por todo, te pedimos que nos sigas acompañando, te pido que tú nos guíes y nos cuides, que te lo pido en el nombre tuyo, bendito Dios. Amén y amén, Señor. Después de haber intercedido por aquellos que más lo necesitan, vamos a alabar al Señor en adoración.
luz del mundo, bajaste a la oscuridad. Mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó. Hermanos, este domingo será bastante especial, ya que vamos a tener doble mensaje. En primera instancia va a estar dirigido por nuestro hermano Ernest Venegas y por nuestro hermano Michael San Martín. Hermanas, hermanos, queridos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseando bendición para sus vidas y para nuestra iglesia. Se me ha pedido que entregue una breve reflexión con motivo del cierre del mes de la Biblia que estamos celebrando el día de hoy. Estando seguro de que hay personas más capacitadas que yo para entregar esta reflexión, he decidido hacer el intento de compartir cuál ha sido mi experiencia personal respecto de la Biblia, antes que tratar de entregar
una reflexión académica, docta, teológica, sino más bien qué ha significado la Biblia para mí. Desde pequeño la conocí, pero ya adulto, un pastor expuso una vez el episodio de Felipe y el etíope que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8, los versos 30 al 31, en donde Felipe se acerca a este tesorero de la reina de Etiopía, que iba leyendo un fragmento del libro de Isaías, y le hace la pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Y este personaje etíope le responde con otra pregunta: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Entonces surgió en mí esta inquietud, que al final se transformó en una verdadera pasión, de conocer más acerca de este documento maravilloso, porque se me solicitaba frecuentemente enseñar acerca de la Biblia. Y para enseñar acerca de ella, primero hay que aprender y sumergirse profundamente en la historia de la Biblia, la historia que rodea la Biblia, los personajes, los tiempos, los conflictos, etc. Lo que llamamos el contexto histórico. Leyendo una observación, una ilustración, me viene a la cabeza el siguiente ejemplo. En el mundo de los insectos existen las abejas y las mariposas. Ambas se alimentan del néctar de las flores. Sin embargo, hay una diferencia. La trompita que tiene la abeja es rígida y corta, y solamente puede llegar a cierto nivel de profundidad en la flor. La boca de la mariposa, en cambio, es una probóscis, una trompa que tiene enrollada bajo su cabeza, y cuando la despliega puede llegar hasta las profundidades de la flor para sacar el néctar más rico. Esa ha sido un poco mi experiencia. Profundizar en el estudio y conocimiento de la Biblia. Ha sido una jornada similar a lo que podría ser una exploración de arqueología, en donde el personaje sale al desierto con una brocha y una espatulita y comienza a escarbar en la arena del desierto hasta que comienza a descubrir primero un fragmento, después ese fragmento es parte de una edificación, y a medida que va descubriendo capa por capa, se le va abriendo un mundo increíble, misterioso, desconocido, maravilloso, cada vez más grande, inimaginado. Así ha sido por lo menos mi experiencia con la investigación de la Biblia. Sin embargo, esta jornada puede haber sido muy enriquecedora intelectualmente, puede haber sido enriquecedora en lo personal y para muchas otras personas que han aprendido a estudiar la Biblia más que solo leerla, investigar también por su cuenta y descubrir estos mundos maravillosos que se nos encontraban ocultos a veces. Pero en esta jornada ha pasado algo también. Ha habido mucha curiosidad, mucha sed de conocimiento, y este conocimiento ha llegado consultando diccionarios, comentarios, mapas, historias, etcétera, etcétera. Pero ¿qué me dice eso a mí en lo íntimo y personal? Quiero compartir con ustedes parte de un himno que aparece en nuestros himnarios,
que es el himno número 134. Y en su tercera estrofa dice lo siguiente: yo leo tu palabra, la estudio con ardor, ilustro así mi mente, mas en mi corazón no abunda aquella ciencia que da tan solo Dios, me falta luz y gracia. Oh, dámelas, Señor. Esa luz y esa gracia iluminaron a una serie de personas que incluso algunos de nosotros podamos desconocer, que entregaron lo mejor de sí para que podamos nosotros tener en nuestras manos y a nuestro acceso y en nuestro lenguaje vernacular comprensible la palabra divina, la palabra de Dios. Personas que fueron perseguidas, personas que fueron quemadas vivas, que fueron torturadas, pero que fueron valientes, para que nosotros tuviéramos este tesoro de valor incalculable, de fuente inagotable, de sabiduría, de orientación para nuestras vidas. Este tesoro es incalculable en su valor. Y lo tenemos a veces cerrado, acumulando polvo, no haciendo de su lectura y de su estudio una práctica diaria, constante en nuestras vidas. Incluso personas de fuera de nuestra fe reconocen el valor de este tesoro, de este libro, de este documento. Quisiera citar a 3 personas, van en orden cronológico, ha habido muchos más, pero solamente citar 3 de ellos. El astrónomo italiano Galileo Galilei, que rompió el concepto geocéntrico del universo, es decir, que la Tierra es el centro del universo, cosa contraria a lo que era la doctrina oficial de la Iglesia en esos entonces, y que fue obligado a retractarse de sus argumentos, dice en una de sus frases: la Biblia enseña a llegar al cielo, no cómo funcionan los cielos. El Salmo 8 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? El presidente norteamericano Abraham Lincoln, reconocido por su integridad y su honestidad, dice respecto de la Biblia: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Y viniendo más cerca en el tiempo y a nuestro país, nuestra premio Nobel, la insigne poetisa Gabriela Mistral, tiene una frase muy breve. Dice: la Biblia es para mí el libro. No veo cómo puede alguien vivir sin ella. Hermanas, hermanos, lo que tenemos en nuestras manos, este documento, este libro que ustedes ven, que ya tiene parches por su uso frecuente, que está destacado y subrayado en muchas partes,
dice lo siguiente en Isaías, el capítulo 40, el versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y animándoles en esto también, en el capítulo 55, que es de una tremenda belleza de este mismo libro, dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para que la envíe. Esto, hermanos, es nuestra misión ahora y aquí. Hacer prosperar la palabra de Dios. Todos nos alimentamos todos los días. Buscamos alimentos que sean sanos, que alimenten nuestro cuerpo. ¿Qué tal si alimentamos diariamente, con el mismo apetito, nuestros espíritus mediante la lectura y el estudio y la meditación acerca de la Biblia? Que Dios les bendiga. Hermanos, les saludo en el nombre del Señor, esperando que Él haya estado en sus vidas. Quisiera compartir un pequeño tema que nos habla la inspiración y la autoridad de la Biblia. Por ello los quiero invitar a leer 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17. Dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Aquí la palabra escritura se refiere a los escritos del Antiguo Testamento, en el contexto de la época de Pablo, pero también hay indicios que se trataba de algunos escritos del Nuevo Testamento que eran autorizados e inspirados por Dios. La palabra inspiración por Dios, o la palabra está inspirada por Dios, quiere decir de la palabra de griego teo, que significa Dios, e inspiración, del griego amneos, que en realidad significa respiración, o sea, Dios da propia vida a su palabra. Por eso la palabra de Dios dice que está viva, porque es la propia vida de Dios que nos dejó en su palabra. Porque nosotros sabemos de manera muy básica que la Biblia se compone del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, algo muy básico. Y que todo este compendio de escritos compone la verdadera vida de Dios. Ahí está parte de la vida de Dios. Y tenemos nosotros esto, que esta escritura está inspirada, que Dios le dio su propia vida, para que nos dice Timoteo, útil para todas las cosas que ya leí anteriormente, para redarguir, para corregir, para instruir, porque es la propia vida de Dios. Y recordemos que los escritos del Antiguo Testamento, la palabra no existía en el Antiguo Testamento así como tal las personas. Entonces existían en aquellos tiempos los profetas, que eran la voz de Dios, o sea, la voz de su palabra, la voz de Dios, esta palabra viva, que eran los profetas autorizados por Dios para instruir también, para hacer todo lo que está en 2 Timoteo, versículos 16 y 17, para corregir e instruir a ese pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y Dios se comunicaba a través de aquellos profetas para dar profecías a su pueblo. Y ahora nosotros, como cristianos, tenemos la profecía máxima. No hay profeta que esté sobre la profecía de la Biblia. No hay nada, no hay religión, no hay nada que esté sobre la palabra de Dios. No hay nada, no existe nada. Y hay muchos libros que son cristianos, muchas cosas, pero ninguno de ellos puede estar sobre la Biblia, porque nosotros como pueblo cristiano, vemos la Biblia como la palabra autorizada y la profecía máxima que Dios nos quiere hablar. ¿Cómo podemos saber que Dios nos está hablando? Vamos a la Escritura de Dios. Si estamos nosotros en condición de angustia, queremos escuchar la voz de Dios, aquí está su palabra, porque toda autoridad está inspirada, o sea, Dios aquí le da su propia vida, y cualquier cosa que tengamos o estamos pasando, ya sea aflicción o nuestras alegrías, Paco, ¿dónde está la palabra? Allá, vamos a la palabra de Dios, porque siempre Dios nos va a decir algo de su palabra.
Entonces dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y cómo la inspiró? En su obra a través del Espíritu Santo, pero sin cambiar la personalidad de sus escritores, sino que solo le dio inspiración para que no haya ningún error. Entonces la Biblia es el testimonio infalible de la palabra de Dios, porque ahí expresa la sabiduría y el carácter de Dios. ¿Cómo conocer a Dios? A través de su palabra. Ya no necesitamos intermediarios de nada. Solamente podemos conocer a Dios a través de su palabra. Entonces, todos los comentarios, las doctrinas, las interpretaciones, las explicaciones y las tradiciones deben juzgarse y legitimizarse mediante la palabra y el mensaje de las Escrituras. Si hay alguien, o en estos tiempos que existen tantos falsos profetas, dice algo contrario a la palabra de Dios, podemos decir que no es de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios, es la vida del propio Dios. Entonces la vida del propio Dios no está en esos profetas, sino abunda otro tipo de espíritu en ellos. Todos nosotros debemos juzgarlo a través de las Escrituras. La palabra de Dios se debe recibir, creer y obedecer como la autoridad última en todas las cosas relacionadas con la vida y la piedad. Aquí en esta palabra de Dios encontramos cómo nosotros vivir. Nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Aquí está en la palabra de Dios. Aquí nos enseña cómo andar en la vida moralmente y éticamente. También nos enseña la historia del propio Dios, cómo Dios en los principios del tiempo creó el cosmos y todo lo que existe. Desde esa palabra, la historia y hasta valores de vida para nosotros. Entonces la palabra de Dios es una palabra completa porque viene del propio Espíritu de Dios. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos decía que todo lo que Él ha recibido del Padre, yo lo digo a ustedes. Entonces la palabra de Dios es legítima, es de Dios. Entonces en la iglesia debe usarse como la autoridad definitiva, porque en ella se encuentran las grandes doctrinas basadas en la Biblia. Y como decía 2 Timoteo, en la Biblia se debe hacer en la iglesia se debe usar la palabra de Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros como pueblo de Dios seamos perfectos y estemos preparados para toda buena obra. Por eso tener un buen conocimiento de la escritura de la Biblia. Y siempre, cuando leemos la Biblia, saber en nosotros que no leemos cualquier libro. Siempre debemos leer la Biblia y tener en cuenta que es algo vivo, porque es de la propia respiración, de la propia inspiración de Dios, de la propia inspiración del Espíritu Santo. Debemos ver ante la Biblia, no lo ver como un simple cualquiera, un libro que está ahí antiguo, no. Porque la palabra de Dios, como está viva, vive en nosotros y vive en los tiempos. Porque la palabra de Dios, dice, también es inmutable, no cambia. La palabra está ahí, pero va con nosotros en el tiempo, pero la palabra nunca va a cambiar y nunca, quizás va a pasar de moda, quizás como lo vemos. Entonces debemos ir a la palabra, leerla, orar antes de leerla para que el Espíritu Santo nos vaya guiando. Por eso también tenemos maestros en la fe, profesores preparados para que nos puedan instruir. Y si algo no entendemos, la iglesia debe preparar a personas para que nos pueda instruir de acuerdo solamente en base a la palabra de Dios. Porque como dije anteriormente, a veces hay personas que nos dicen, nos quieren creer, dar instrucciones, pero si no están basadas en la palabra de Dios, poco podemos hacer con ellas. Por último, hermanos, se debe observar que la inspiración infalible se aplica solo a la escritura original de los libros bíblicos. Esto, hermanos, para ir finalizando este pequeño estudio de la Biblia, recordemos que la palabra de Dios es viva, que es útil para la iglesia, que está en los versículos 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, y que vamos a la Biblia, el apoyo para el cristiano, como si el propio Dios nos estuviera hablando. No hay profecía más máxima que la que está aquí
en su palabra. Gracias a Dios que podemos tener la palabra de Dios viva aquí con nosotros. Gracias a esos hombres también que se dedicaron a traducir la palabra de Dios, porque antiguamente no cualquiera tenía acceso a esta maravillosa palabra. Demos gracias y atesoremos la palabra de Dios, la palabra que está en nosotros. Y por último, hermanos, para terminar, le quisiera leer el Salmo 19. Salmo 19, que hay una palabra bien bonita acerca también de la palabra de Dios y cómo los antiguos hombres de Dios atesoraban tanto la palabra. El Salmo 19, vamos a leerla. Salmo 19, del 7 al 10 dice: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El juicio de Jehová son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la miel que destila del panal. Amén. Bendiciones, hermanos. Damos gracias al Señor por esta palabra que nos entrega en el día de hoy, que de seguro es fruto de bendición, poder contar con nuestros hermanos Ernest y nuestro hermano Michael. Para ir finalizando este culto devocional, vamos a ser dirigidos en la oración final por nuestro pastor Martín Espinosa. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este hermoso culto que se ha realizado, a mis hermanos que reflexionaron su palabra en este mes de la Biblia que estamos terminando, y también a los hermanos que hicieron el devocional. Damos gracias por todo lo que se ha hecho, y ahora vamos a despedirnos con la oración final. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que a través de tu palabra tú siempre nos estás hablando, que tu palabra nos está enseñando cada día a acercarnos a ti. Y es por eso te damos gracias por tu palabra que es la Biblia. Y ahora en estos momentos que termina este culto, que tu paz y tu amor que nos acompañe ahora y eternamente. Amén. Que el Señor les bendiga en este día como también durante la semana.